hablamos de la axiología, ¿verdad? Y el tema de los valores, y también de la axiología jurídica. Posteriormente a ello, pues ya hablaríamos de algunos temas de esa clasificación de los valores, que no dejan de ser importantes, ¿verdad? Perdón. Hablaremos del tema de la justicia, ¿verdad? Y finalizando con, no deja de ser importante, o bien muy importante, como lo es la organización legal, ¿verdad? De la Universidad de San Carlos de Guatemala, ¿verdad? Trataremos de abarcar todo el tema amplio, con suficiente tiempo en cuanto a esta organización de la universidad. Se rige a través de un reglamento, es efectivo que sí, y todo ello. Pero vamos a iniciar entonces por la parte que corresponde, ¿verdad? En este caso, de esa jerarquía de las normas jurídicas. Si bien es cierto, habíamos platicado, pues sí vale la pena que analicemos a los que tienen a la vista el libro de texto, ¿verdad? De la bibliografía del distinguido maestro Leonel Bautista Morales y también de la doctora María Elisa Sandoval. Pues cuando hablamos de la jerarquía de las normas jurídicas y su ámbito de validez, pues al inicio, si tienen no sé, espero que lo hayan corregido, no sé, ustedes me darán la razón, pero el libro que yo tengo a la vista, pues tiene jerarquía con Q, U y A, o sea, jerarquía sin doble L, ¿verdad? ¿Qué es lo correcto? O sea, considero que es lo correcto. Posteriormente indica que es jerarquía, ¿verdad? Normativa, pues esa tiene doble L, pues vale la pena que ustedes corrijan porque no está bien escrito, ¿verdad? Dentro de ese libro de texto, jerarquía normativa, sino que dice jerarquía normativa, lo cual no está bien. La definición de jerarquía también es de que, no sé si ustedes me darán la razón, o soy yo, o es el libro que yo tengo. Espero que ustedes tengan corregido entonces, o ya le hayan corregido quizá a través de una, en este caso, una edición, ¿verdad? Algunos aspectos que tienen que ver con, en este caso, un poquito de ortografía, ¿verdad? Efectivamente. Bueno, entonces, como les venía diciendo, pues platicamos entonces en cuanto a esa jerarquía de las normas jurídicas. Entonces, desde luego que para platicar de la jerarquía, pues de las normas jurídicas, es importante tomar en cuenta a qué nos debemos cuando hablamos de esa jerarquía, ¿verdad? Bueno, la jerarquía, pues ustedes saben, en términos generales, no a manera de definición, pero sí en términos generales para que sea entendible, pues existen jerarquías, existen niveles, ¿verdad? De lo más alto a lo más bajo o de lo superior a lo inferior. Por ahí espero que me comprendan. Cuando existen jerarquías puede ser un nivel alto, un nivel medio y un nivel inferior. O bien también podríamos tomarlo como un nivel, en este caso, superior e inferior. En su defecto, pues algo que es más importante o algo que no es tan importante. Bueno, en este caso, creo que dentro del ámbito jurídico, pues definitivamente es de lo más alto a lo más bajo, ¿verdad? Y también el término que se considera medio. Y entonces, de ello se desprende entonces que debemos tomar en cuenta entonces que para que haya jerarquía normativa, ¿verdad? O sea, que hay normas jurídicas que tienen mayor relevancia que otras, ¿verdad? Y eso lo platicamos en una de las clases anteriores en cuanto a que existen entonces algunas leyes, ¿verdad? Que se consideran pues superiores, ¿verdad? A otras leyes. Y para ello, pues entonces, sí, efectivamente, en la última clase, creo que uno de los compañeros me preguntó sobre esa famosa pirámide o triángulo, ¿verdad? De Kelsen. En este caso, cuando hablamos en cuanto a esa pirámide, pues ahí es donde consideramos que se puede denotar esa jerarquía de las normas jurídicas. Pero previo a ello, pues ya lo habíamos platicado, ¿verdad? Establecemos que una jerarquía normativa es todo ordenamiento jurídico. Bueno, en este caso, todo ordenamiento jurídico, pues está integrado, ¿verdad? Por normas jurídicas que son comprobables o que son válidas, ¿verdad? Y esas normas o las normas jurídicas válidas son las que contrarrestan a las
por el contrario, las normas inválidas, ¿verdad? Y están obviamente fuera del derecho. De manera que para establecer si una norma pertenece o no al ordenamiento jurídico, hay que pasar de grado en grado, según algún tipo de bibliografía que yo tengo, ¿verdad? O sea, que debe pasar de grado en grado, de poder en poder, hasta llegar a su norma o a la norma fundamental, ¿verdad? Así todas las normas están relacionadas, están vinculadas de manera directa e inclusive de manera indirecta con la norma fundamental. Cuando hablamos de la norma fundamental, pues establecemos que es la norma más alta en jerarquía, ¿verdad? Entonces, si debe estar vinculada o relacionada, entonces estas normas o esa norma de forma directa o indirecta con la norma fundamental, que es la que da validez y unidad, ¿verdad? Al complejo pero coherente sistema jurídico, ¿verdad? Por eso es importante tomar en cuenta el estilo kelseniano, o sea, el estilo o la pirámide, ¿verdad? Que estableció Kelsen, ¿verdad? En el cual pues se establece entonces esa norma, esa jerarquía de las normas jurídicas. Yo creo que hay una parte del libro, creo que si tienen la misma, el mismo libro de texto, pues es en la página 98, donde establecemos, porque no estamos presencialmente, les ofrezco una disculpa al respecto por las famosas diapositivas, pero ustedes tienen a la vista el libro en el cual pues ahí se puede determinar, ¿verdad?, cómo se integran esas normas jurídicas y en base a esa jerarquía que tienen en esa pirámide de Kelsen, ¿verdad? Entonces se determina en qué grado se encuentran, ¿verdad? Y por supuesto que cuando hablamos de ello, pues también es de tomar en cuenta que la ley fundamental en nuestro ámbito, pues va a ser la Constitución Política de la República de Guatemala. Porque en este caso es como característica particular que se encuentra en la base del sistema jurídico y de ella se desprenden el resto de normas del sistema, ¿verdad? Entonces, es determinante tomar en consideración, a manera de resumen, como ya lo había dicho, que la parte más alta o la que tiene mayor jerarquía es la Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces, la Constitución puede también denominarse ley fundamental, puede denominarse Carta Magna, etcétera, ¿verdad? Ocupa el lugar jerárquico más alto o superior, ¿verdad?, del sistema jurídico en nuestro ámbito guatemalteco y determina cuál es esa jerarquía que el resto de las normas debe tener, ¿verdad? Entonces yo creo, bueno, tomar en cuenta entonces que hablamos, como le digo, en la anterior clase, que pues existe entonces esa definición del concepto jerarquía y para no salirnos del contexto, porque hay diversas definiciones, pero vamos a respetar pues la que establece, en este caso, el libro de texto que venimos tomando como referencia o como el libro de texto que nos sirve como bibliografía. Y entonces, según el autor, indica que la definición de jerarquía, no con jerarquía doble L, sino con IA, ¿verdad? Jerarquía, es la importancia que cada norma tiene con relación a las demás normas jurídicas asignadas por el Estado para la regulación de la conducta del ser humano en la sociedad. Entonces, vuelvo a indicarles que entonces si obviamente les toca desarrollar el tema de la jerarquía, pues es fácil determinar que en este caso nos hacemos la idea que es lo más superior, lo más alto, ¿verdad? Vuelvo a indicarles entonces que es la importancia que cada norma tiene con relación a las demás normas jurídicas asignada por un Estado, en este caso el Estado de Guatemala, para la regulación de la conducta de las personas o del ser humano, el conglomerado de personas en una sociedad, en la sociedad guatemalteca. Esta importancia está sujeta a aspectos de tipo formal, ¿verdad?, en cuanto a su creación, y también contenido también de carácter general
y también de carácter especial. Y por supuesto, ese es su desarrollo también, el ámbito de aplicación. Esto es en cuanto a esa definición de jerarquía. Bueno, adicionalmente a ello, gramaticalmente, pues jerarquía, pues eh, significa gradación, de acuerdo al tema gramático, ¿verdad? En cuanto a esa gradación. O sea, significa entonces categoría o escala de importancia, ¿verdad? De las cosas de una organización o estructura. Esto es en sí esa definición gramaticalmente hablando de jerarquía, ¿verdad? En ese mismo sentido, entonces, jerarquía de las normas jurídicas, ya pasándolo al ámbito de normas jurídicas, ¿verdad? Esa jerarquía de normas jurídicas es el grado de importancia que en relación de mayor a menor o de menor a mayor, ¿verdad? Le asigna un Estado, ¿verdad? El Estado guatemalteco, para regular la vida en sociedad o la vida societaria, ¿verdad? En este caso. Es un poquito más amplio, sin embargo, como les digo, es suficiente con la definición contenida en el libro de texto del maestro, en este caso, el maestro Edwin Emel Bautista. Bueno, entonces, luego de ello, pues hablamos de cuáles son las normas constitucionales. Bueno, las normas constitucionales, si establecemos que la máxima norma en jerarquía va a ser la Constitución Política de la República de Guatemala, pues entonces tiene ciertas normas de carácter constitucional. ¿Y cuáles son estas? Bueno, previo a ello dice que son aquellas normas de mayor jerarquía dentro de un Estado cuyo órgano de creación es la Asamblea Nacional Constituyente. Y dentro de ellas vamos a tener, es importante saber también a qué nos referimos con una Asamblea Nacional Constituyente. En este caso yo creo que lo hablamos en el anterior, una de las clases anteriores, como les vengo recapitulando, diciendo que, bueno, en el año 1985, pues fue objeto de algunas reformas, modificaciones y abrogaciones y derogaciones la Constitución Política de la República de Guatemala. Pero, ojo con esto, habían otras constituciones anteriores refiriéndonos a nuestra Constitución Política de la República de Guatemala o a nuestra Carta Magna, pero con el ingreso del primer gobierno civil, que si no estoy mal, fue el Vinicio Cerezo Arévalo, allá por ese año 1985, pues entonces sí sufrió algunas modificaciones de la Constitución. ¿Y cómo se organizaron para modificar, abrogar, derogar o ampliar, en este caso, la Constitución? Bueno, se dio a través de una Asamblea Nacional Constituyente, ANN. Esta Asamblea Nacional Constituyente, pues, ANC, perdón, Asamblea Nacional Constituyente, pues es la que determinó esas reformas, de las cuales, pues, algunas, pues, fueron, en este caso, pues, adquiridas a través de otro derecho, del derecho internacional, ¿verdad? Del cual, pues, en base a otro tipo de constituciones, se adaptaron o las adaptaron a la Constitución Política de Guatemala. Entonces, ¿quiénes participaron en esa Asamblea Nacional Constituyente? Pues varios sectores del país. Me debo decir entonces que estuvo todo ámbito en cuanto a esa sociedad civil, la iglesia, el gobierno como tal en ese entonces, en este caso pudo también participar quienes representan al comercio, estaba el CACIF en ese entonces, o alguna cámara de comercio, la Cámara de Comercio, iglesias católica evangélica, personajes que tenían mucha notoriedad o liderazgo en ese entonces, e inclusive el ejército. En fin, cuando se integra una Asamblea Nacional Constituyente, es dentro de esa sociedad civil y también militar, etcétera, que se integran para conocer la Constitución. Esa es la única manera en la cual podría la Constitución sufrir cambios a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Ahora bien, esas normas constitucionales, pues bueno, son específicamente 4, ¿verdad? La Constitución Política, entonces, ¿verdad? Posee o se considera que tiene 4 leyes de carácter constitucional. ¿Cuáles son? La primera, la ley de amparo
exhibición personal y constitucionalidad. Esa ley de amparo, exhibición personal y constitucionalidad, pues tiene su propia ley como tal y se gobierna a sí misma, y efectivamente esa ley de amparo es la que rige a todo nivel, desde lo más alto hasta a lo más bajo, o de lo superior a lo inferior. No hay ningún ámbito que no sea susceptible de amparo. Eso es muy básico. Todo puede ser sujeto a un amparo. Cualquier situación puede interponerse cuando se sufra algún tipo de vejámenes, etcétera, etcétera, pues a través de un amparo. Como respuesta a ello, pues nuestra realidad nacional. Ustedes saben perfectamente que ahorita pues están por elegir al nuevo representante del Ministerio Público, pero previo a ello fueron elegidos integrantes de la Corte de Constitucionalidad, etcétera. Y bueno, se han interpuesto, pues yo diría con todo respeto, hasta por gusto, amparos, ¿verdad? Y todo amparo que se interpone, pues obviamente se debe conocer y emitir un dictamen, ya sea favorable o de plano rechazar. Bueno, esa es la primera, la ley de amparo, exhibición personal y constitucionalidad. La número 2, siempre hablando de esas normas constitucionales, es la ley del orden público. La número 3 es la ley de emisión del pensamiento. En aquel entonces decíamos la ley de libre emisión del pensamiento, ¿verdad? Esta tiene mucha relación con los periodistas y todo el conglomerado de medios de comunicación. Y no deja de ser importante la que no, pues por alguna situación no se ha reformado, que es también la número 4, la ley electoral y de partidos políticos. Haciendo referencia a esa ley electoral y partidos políticos, pues sería bueno, ¿verdad?, que surgiera algún tipo de, bueno, en este caso, derogar o bien abrogar o bien ampliar en cuanto a temas de mucha relevancia para la población nacional guatemalteca. Sin embargo, pues ustedes saben que inclusive han habido diputados que han estado por más de 20 años ahí en ese ámbito, ¿verdad?, en el Congreso de la República. Dígame, Erika. Buenas tardes, licenciados. Tengo una consulta. ¿Por qué los políticos les gusta negociar con lo que ya está en la Constitución? Por ejemplo, la seguridad. Si la Constitución ya me tiene que garantizar o me garantiza, porque ellos vienen y dicen, vamos a darle seguridad, si se entiende que eso ya está de ley. Sí, efectivamente. Ya lo contempla nuestra Constitución, desde luego, ¿verdad? Sin embargo, pero ya esto, usted lo dijo, los políticos, la politiquería, ¿verdad?, ofrecen muchas cosas por desconocimiento de nuestra población, ¿verdad? Acepta o se ve hasta cierto punto influenciado o bien manipulado, ¿verdad? Pero por eso es importante que cada día que estudiemos somos menos ignorantes, decía en este caso mi progenitor decía, cada día que uno estudia pues, es menos ignorante, ¿verdad? Son buen recuerdo de mi señor padre. Bueno, entonces ahí estamos en cuanto a esas normas constitucionales, ¿verdad? Que son 4. Vuelvo a repetir, ley de amparo, exhibición personal y constitucionalidad. Número 2, ley de orden público. 3, ley de libre emisión del pensamiento, y la ley electoral y de partidos políticos. ¿Alguien quiere hablar, Érico, o pone en silencio su móvil? Gracias, gracias. Muy bien. Ahora bien, hablamos de la Constitución, ¿verdad? Pero previo a ello, pues no deja de ser importante esa pirámide de Kelsen, ¿verdad? O ese triángulo de Kelsen. Existe una clasificación, dice, jerárquica, ¿verdad?, de las normas jurídicas establecida por Hans Kelsen y reconocida por casi todos los ordenamientos jurídicos del mundo, ¿verdad? Que de mayor a menor se ordenan de la siguiente manera. Ojo con esto, esta es la forma en la que se organiza, y también es importante porque así está organizado en nuestro ámbito, en el ámbito guatemalteco. En primer lugar están las leyes constitucionales como máxima jerarquía. ¿Cuáles son esas leyes constitucionales? Pues ya se las dije, estas 4 que mencioné previo a esta ampliación. Luego siguen las leyes ordinarias. Cuando hablamos de las leyes ordinarias, pues es ese conglomerado de leyes, ¿verdad? Y efectivamente, a ver,
tengo repetidor ahí. Su audio, creo. A ver, vamos a. Ahí estamos. ¿Logran escucharme nuevamente? Licenciado. Ok, Sí, licenciado. muy bien. Entonces, esta clasificación jerárquica que establece Hans Kelsen, pues se la repito, se constituye en 4 niveles. Ahí no hay pierde. Esos 4 niveles son la primera, o la más alta en jerarquía, son las leyes constitucionales. La número 2, o la segunda en importancia, las leyes ordinarias. La tercera en importancia, las leyes reglamentarias. Y por último, están las leyes individuales o las leyes individualizadas. Esto es en cuanto a esa pirámide o triángulo de Hans Kelsen, denominado, pues, obviamente, la pirámide de Kelsen. Constitución, muy bien. Hablamos ahora de la Constitución. ¿De qué se trata la Constitución? Bueno, es el término utilizado para designar a la ley superior de cada estado. La ley máxima de cada estado es su Constitución. Asimismo, se le denomina también, como se los vengo diciendo, Carta Magna, ¿verdad? También Carta Fundamental, Carta Política. Son unos sinónimos de la palabra Constitución o del concepto o definición, ¿verdad? Entonces, la Constitución es la ley principal que establece garantías básicas para los gobernados y organiza la estructura de gobierno, fijando las atribuciones de los gobernantes y de alguna forma el control de sus actos a través de ciertos recursos o de los recursos, ¿verdad? Entonces, como ley superior en la jerarquía, todo el resto del ordenamiento jurídico, o sea, como ley superior de jerarquía, que es la Constitución, pues todo el resto del ordenamiento jurídico interno tiene que partir de sus principios de tipo general, ¿verdad? También considerando inconstitucional cualquier norma jurídica que contraríe, o sea inferior, dice acá, pero que contraríe o que sea contraria a la ley, a las leyes de la Constitución, ¿verdad? Entonces, en este caso, inferior y que contraríe los principios, dice acá, o sus principios. ¿Cuáles son esos principios? Los principios de carácter constitucional. Luego creo que platicamos en cuanto a que debe tenerse presente, según el autor, el tema de los tratados y convenciones o convenios aceptados y ratificados por Guatemala en materia de derechos humanos. Y bueno, acá pues dice y establece que en materia de derechos humanos pues hay o tiene preeminencia sobre ese derecho interno. Y eso lo establece también y lo reconoce la Constitución Política de la República de Guatemala, su artículo número 46, lo habíamos hablado. Obviamente, ¿qué establece ese artículo 46? Pues ustedes tendrán a bien sustentarlo en este caso, el artículo contenido en nuestra Constitución Política de Guatemala. A ver, Vázquez Solorza, ¿no puede usted poner en modo silencio su... Bueno. Le ofrezco una disculpa, compañeros. Yo creo que algunos muchachos, como es normal, tienden a dejar conectado su dispositivo y se van a otro ámbito, en otro mundo, ¿verdad? Menos escuchar esta clase. Muy bien. ¿Qué establece el artículo 46? Establece lo siguiente. Preeminencia del derecho internacional. Se establece el principio general de que en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno, ¿verdad? Entonces, acá, pues, el artículo 46 jerarquiza tales derechos humanos con rango superior a la legislación ordinaria y también legislación de carácter derivada, pero no puede reconocérsele ninguna superioridad sobre la Constitución Política
de la República de Guatemala, porque si tales derechos, en el caso de serlo, guardan armonía con la misma, entonces su ingreso al sistema normativo no tendría problema. Pero si se encontraren en contradicción con la Carta Magna o bien con la Constitución, su efecto sería modificador y también de carácter derogatorio, lo cual provocaría conflictos con las cláusulas de la misma, ¿verdad? Y que garantiza su rigidez y superioridad con esta disposición, que únicamente el poder constitucional o constituyente o el referendo popular, hasta cierto punto, según sea el caso, tienen facultad reformatoria de la Constitución. Ojo con esto. Solo facultad para reformar la Constitución es a través de un referendo popular. Ya se dio en un momento dado, hace muchos años, durante el gobierno de Jimmy Morales, en cuanto al tema de fronterizo de Belice, ¿verdad? Que se dio un referendo, ¿verdad? En este caso, un referendo popular para elegir si estábamos de acuerdo o no, ¿verdad? Un sí o un no, para ver si se solicitaba internacionalmente reclamar esa vía o ese límite entre Belice y Guatemala. Y hasta la fecha todavía queda pendiente, no se ha dado una resolución al respecto. Pero bueno, no quiero avanzar tanto en esto. A lo que voy es a que si hay preeminencia sobre el derecho interno, no lo hay ante la Constitución. Entonces, ¿dónde vamos a poner a esos tratados y convenios ratificados por el gobierno guatemalteco a través del Estado guatemalteco? Pues lo vamos a poner a la par de la Constitución, pero no superior a la Constitución. Muy bien. Bueno, acá pues el maestro Rodrigo Borja establece un esquema, pero vamos a lo que él establece en cuanto a la Constitución, ¿verdad? Que es un esquema jurídico de la organización del Estado. Obviamente así lo es. Proclamado con especial solemnidad por el órgano autorizado para ello y destinado a fijar la estructura estatal, así en lo relativo a la formación y funcionamiento del gobierno. En este caso, pues, la famosa jefatura de Estado, ¿verdad? Su parlamento, su gabinete, bueno, acá, según el autor del libro, pues, su gabinete, tribunales, fuerza pública, etcétera. Pero obviamente nosotros tenemos que ser conocedores del derecho y en este caso, pues, si la Carta Magna, o sea, la Constitución tiene su esquema de carácter jurídico como alto o lo más alto en jerarquía, pues desde luego que ese funcionamiento del gobierno es en cuanto a esa jefatura de Estado, dice acá, bueno, el organismo ejecutivo, el presidente y también su grupo de ministros, a lo que se les denomina gabinete, ¿no? Cuando hablamos del parlamento, bueno, ya son otros temas, ¿verdad? En cuanto a ese parlamento, hasta ahí un parlamento centroamericano. También en cuanto a los tribunales, pues obviamente está compuesto por esa segunda, porque acuérdense que tenemos tres poderes, ¿verdad? En este es el organismo, en este caso judicial, al que se refiere en cuanto al tema de esa fuerza de los tribunales y la fuerza pública. Y desde luego la creación de leyes, que está consagrada, bueno, al organismo legislativo, ¿verdad? Entonces, en este caso, como en lo relativo dice a la acción de la opinión pública y sus medios de expresión, bueno, eso ya lo platicamos, ¿verdad? Ya platicamos en que si hablamos de esos medios de expresión, ¿verdad? En opinión pública tiene que ver entonces con una jerarquía constitucional denominada la ley de emisión del pensamiento, ¿verdad? Y así establecemos y vamos ordenando nuestras leyes de acuerdo a esa pirámide kelseniana, de Kelsen, ¿verdad? En la cual se establece esa jerarquía. Se lo repito. Primero, las leyes constitucionales de conformidad con el artículo 46 de la Constitución, que es al mismo nivel los convenios y tratados, ¿verdad? Reconocidos por Guatemala y sus 4 leyes que ya les mencioné al inicio. Luego están las leyes ordinarias, Código Civil, Procesal Civil, Penal, administrativo, todo ese cúmulo de leyes pasan a ser leyes de carácter ordinarias.
Posteriormente a ellos están las leyes reglamentarias, son las que se crean como reglamentos y que también surgen efectos como ley, que son, por ejemplo, los reglamentos interpuestos por entidades centralizadas, descentralizadas y autónomas. ¿Y cuáles podemos mencionar ahí? Bueno, el ISSSTE tiene su propio gobierno, ¿verdad? Y tiene su propio reglamento. La Universidad de San Carlos, lo es también. Está también las diversas municipalidades, ¿verdad? ¿Qué les puedo decir? Descentralizadas, el INGUAT, qué sé, Cauca, Recauca, etcétera. Hay un sinfín de leyes. En ese sentido, sí, se van a divertir ustedes en cuanto a la enorme cantidad de leyes, pero estas se consideran leyes de carácter reglamentarias. Posterior a ellas, pues están las individualizadas. Cuando consideramos estas leyes de carácter individualizadas, son las que se celebran entre, ¿qué puedo decirle? Tratados que se dan entre patronos y trabajadores. Ahí pues existen esos reglamentos internos que pueden ser de carácter individual, específico para un determinado trabajo o para una determinada empresa, un ejemplo, ¿verdad? Entonces ahí es donde se clasifican entonces en esos 4 niveles ese ordenamiento jurídico a través de su jerarquía. Muy bien. Entonces, siempre tomando en cuenta lo que establece el maestro Rodrigo Borja, dice, bueno, en este caso, dice el tema de los partidos políticos o grupos de presión, sufragio, prensa, reuniones, ya lo mencioné, que se encuentra en la ley de emisión del pensamiento. La Constitución en este sentido, dice, representa un esfuerzo por someter la totalidad del hacer político de una sociedad a un esquema que sea lógico y también que sea de carácter racional, previamente establecido, ¿verdad? Entonces es un principio que configura el tema político, ¿verdad? Esto es en cuanto al tema de la Constitución. Ahora, Corte de Constitucionalidad es el tema de moda, ¿verdad? Hace poco, pues se eligieron a los 5 representantes, ¿verdad? De la Corte a través de diversos sectores, pero son 5 específicos y se nombran, ¿verdad? A 5 magistrados titulares y 5 magistrados suplentes, ¿verdad? Y desde luego que quiénes son los que representan y son la máxima autoridad. Ojo con esto, la Corte de Constitucionalidad, pues obviamente se considera también la máxima autoridad a través de esa organización en la cual se nombran estos magistrados. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la función que tienen ellos como magistrados? Pues básicamente es que nadie violente el poder que tiene el poder y la jerarquía que tiene nuestra Constitución. Si algo violenta la Constitución, para ello existe esta Corte de Constitucionalidad, la cual está facultada como máxima autoridad para oponerse a cualquier situación que tenga que ver o que sea de carácter determinado ilegal, ¿verdad? Porque no sea compatible a nuestra Constitución. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad abarca más de lo que es en sí su mandato como tal, ¿verdad? Entonces, de acuerdo al autor, Corte de Constitucionalidad es un tribunal permanente de jurisdicción privativa cuya función es la defensa del orden constitucional. En pocas palabras, yo lo dije, que no debe contrariar a la Constitución esa defensa del orden constitucional. Actúa como tribunal colegiado, desde luego, con independencia de los organismos del Estado. ¿Cuáles son esos organismos del Estado? Pues son 3, ¿verdad? Ejecutivo, legislativo y judicial. Y ejerce sus funciones específicas, ¿verdad?, que le asigna la Constitución a través y también la Ley de Amparo y Exhibición Personal y de Constitucionalidad. El autor indica que modernamente un organismo encargado del control de la constitucionalidad de un Estado es la Corte de Constitucionalidad como tal, y tiene como funciones la interpretación y resolución de conflictos surgidos en el seno de la aplicación de la Constitución política. Entonces, en Guatemala,
La Corte de Constitucionalidad se encuentra integrada por 5 magistrados que son titulares y también 5 magistrados suplentes. Duran en sus funciones, ojo con esto, duran en sus funciones 5 años, 5 años. Por eso se entiende que esta nueva elección que nombra a los 5 magistrados de la Corte de Constitucionalidad, pues van a estar también al tanto de las elecciones venideras, ¿verdad? En 2027 y también las de 2031. ¿Cómo se componen? Dice, la composición de la misma está determinada por la naturaleza de su integración. Dice acá, es designada una persona por cada una de las instancias siguientes. Bueno, no, es designada 2 personas por cada una de las instancias siguientes. Son 2. Son titular y suplente. ¿Y a quiénes representan? A 5 entidades que por favor quiero que se aprendan, porque esto es para toda la vida. En primer lugar, la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuál es la Corte Suprema de Justicia? Alguien que me pueda dar esa información. ¿Quiénes integran esa Corte Suprema de Justicia? A ver, compañeros. Los jueces. ¿Cómo? Los jueces, licenciado. Sí, los jueces pueden ser. ¿Alguien más? Los magistrados. También los magistrados, ¿verdad? Desde luego. Bueno, cuando habla de la Corte Suprema de Justicia, estamos hablando del organismo judicial, todo el conglomerado del organismo judicial, desde su máxima autoridad, que son la presidenta, en este caso actual, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, y también de sus 12 magistrados. Con ella serían 13 magistrados, ¿verdad? Y ahí pues ya las salas de apelaciones, etcétera, y todo el conglomerado de aparato judicial que funciona en Guatemala, desde los jueces, etcétera, 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 que tengan que ver o tengan relación dentro de ese organismo judicial. Entonces, de ahí son elegidos un titular y un suplente. Luego de la Corte Suprema de Justicia, también está el Congreso de la República. Dice aquí, bueno, es el organismo legislativo. Ese organismo legislativo como segunda organización, ¿verdad? Dentro de los órganos máximos del poder del Estado, que son 3, pues entonces también la Constitución, ¿verdad? Elige a su magistrado titular y también su magistrado suplente. Y ustedes saben perfectamente, yo me imagino, en base a los medios de comunicación, quién representa a quién está representando a la Corte Suprema de Justicia y quién representa al Congreso de la República en este momento, ¿verdad? Y muy cuestionado últimamente, ¿verdad? Y también su magistrado suplente. Luego, dice que también el presidente de la República en su Consejo de Ministros, bueno, con todo respeto, es el organismo ejecutivo. Ese organismo ejecutivo lo compone su presidente y en este caso, su gabinete, ¿verdad? A través de los 13 ministros que él tiene, ¿verdad? Al que le denominan acá Consejo de Ministros. Sí, efectivamente, ellos son el gobierno de ese organismo ejecutivo y ellos también nombran a un magistrado titular y un magistrado suplente, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos llevamos? 3, ¿verdad? Luego está también como representante máximo, y por eso, ¿por qué creen? Es de mayor relevancia nuestra Universidad de San Carlos de Guatemala. Bueno, porque está, dice acá, según ellos, pues, el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y entonces ustedes, pues, deben estar enterados, o tienen que estar enterados, que entonces el cuarto poder que nombra a magistrado suplente y también a su magistrado titular es la Universidad de San Carlos de Guatemala, ¿verdad? Y desde luego que acá, pues entonces ya llevamos 4 magistrados, ¿verdad? Y continuando, pues también la asamblea, dice acá, del Colegio de Abogados, quienes previa postulación para optar al cargo deben cumplir con los requisitos siguientes, pero no solamente los abogados, pero sí, ojo con esto, nuestro colegio ahora, la carrera que ustedes están estudiando, pues también nombra
a sus representantes. El número 5, gobierno, o sea, el magistrado número 5 o los magistrados número 5, que son tanto titular como suplente, también son elegidos por el Colegio de Abogados a través de sus agremiados, ¿verdad? Cada uno de nosotros como agremiados votamos y elegimos a nuestros representantes para que estén por 5 años en la Corte de Constitucionalidad. Entonces, en pocas palabras, de manera de resumen, los 3 organismos del Estado: Ejecutivo, Legislativo, Judicial, la Universidad de San Carlos y el Colegio de Abogados. Así de sencillo, se nombra a esos 5 magistrados que estarán por 5 años en la Corte de Constitucionalidad y también sus 5 suplentes. Dice acá que deben ser guatemalteco de origen, abogado colegiado y ser de reconocida honorabilidad. Desde luego que para llenar esos requisitos, pues hay mucha tela por cortar, ¿verdad? Sin embargo, el tema de ser abogado colegiado por ahí, no sé si ustedes se enteraron en cuanto al tema de que objetaron a un candidato, ¿verdad? Ministro de Gobernación, porque siendo él juez por mucho tiempo, pues no tenía en ese momento o no había actualizado o no había estado al tanto en cuanto al tema de ser colegiado abogado activo. Por no ser activo, pues ahí fue objeto de muchas situaciones en las cuales lo dejaron fuera, ¿no? Porque ellos consideraron que era relevante. No obstante, que él tiene muchísimos años de ser juez y para ser juez, sentido común, tendría que tener por la calidad o ser juez de instancia, pues las calidades de abogado y notario. La pregunta para ustedes es, ¿todos los jueces deben ser abogados y notarios? ¿Qué opinan ustedes? Siento que sí, licenciado, porque deberían de conocer el derecho. Gracias, excelente. Claudia, muy bien. ¿Alguien más? Yo pienso que sí, licenciado, tiene que ser abogado. Gracias, Janet. Francisco, ¿alguien más? Ingrid. Sí, licenciado. La mayoría de jueces son abogados, licenciados. A ver, ¿a qué se No he refiere? escuchado, Bueno, la mayoría. no he O sea, que escuchado de otros. ¿algunos no son abogados? Pues me imagino que no sería de investigar. Muy bien, me gusta. Muy bien, ¿alguien más? Bueno, está bien. Sí, efectivamente, por la jerarquía de los jueces de instancia, magistrados, etcétera, pues deben ser jueces. Claudia, le escucho. Sí, bueno, también quería opinar de que pues los diputados considero que también deberían de ser abogados y notarios, porque se supone que son servidores y Terrible, están para terrible. servir Sí, al estamos pueblo. hablando del otro Y, organismo del Estado. ajá, y lastimosamente, pues se vulneran muchos derechos de los ciudadanos, de la población en general, por no conocer del derecho. Sí, gracias, Claudia, buen punto de vista. Pero bueno, retrotraigamos al tema de los jueces. Bueno, les comento, hay jueces de paz en los departamentos, municipios, que no son abogados, pero sí tienen carrera de derecho, o sea, tienen estudios o tienen cerrada la carrera, etcétera, pero sí conocedores del derecho o por lo menos con cursos de derecho, que debe ser por lo menos el pensum cerrado, ellos ostentan, o inclusive algunos tal vez por cerrar sus pensum de los 50 cursos, 56 en la actualidad, pues deben entonces, pueden ser jueces, pero eso sí, con una carrera judicial, o sea, estudiar en este caso hay una institución, ¿verdad?, de la carrera judicial para ostentar a ser jueces. Pero en cuanto a los jueces de paz, sí hay algunos que no son abogados y la ley sí se los permite. Y por ahí fue que me individualizaron a este abogado y juez a la vez, indicando que porque no tenía vigente o no había acreditado el tema de estar constituido como abogado y notario, lo cual pues él ya tenía muchísimos años de ser juez, pero ahí sí definitivamente él sí es abogado. Bueno, sí, también importante lo que dice Claudia en cuanto al tema de la organización del Congreso de la República a través de esa situación de ley electoral y de partidos políticos, ¿verdad?, que permite muchas situaciones. Entonces ahí pues consideran que no es necesario ser abogado y notario, conocedor de leyes, licenciado en ciencias jurídicas, etcétera,
para ser diputado. Y como resultado de ello, pues hay un conglomerado importante o alto de diputados que no son abogados, ¿verdad? Bueno, entonces, esto es en cuanto al tema de cómo se integra nuestra constitución política de la República de Guatemala. Y hay clases de constitución, ¿verdad? También es importante tomar en cuenta qué clases de constitución existen, ¿verdad? Y entonces vamos a sustentarnos siempre en el libro de texto o la bibliografía normal. Esa clasificación pues es tradicional, dice acá, de las constituciones y ha sido la siguiente, ¿verdad? Hay constituciones que se consideran rígidas. ¿Y cuáles son esas constituciones que se consideran rígidas? Bueno, son las que ofrecen dificultad para su reforma o abrogación, en este caso derogación, ¿verdad? Y se le otorga esta facultad a un órgano extraordinario. ¿Cuál es ese órgano extraordinario? Se lo dije al principio. Es la Asamblea Nacional Constituyente. Eric, cuénteme. Diga. Licenciado, una pregunta. La Escuela de Ciencias Políticas de la USAC. ¿Cómo? No le escuché lo último. Que hay una escuela de ciencias políticas en la USAC, ¿no? ¿De ciencia política? Ajá. Sí, sí lo hay. ¿Y eso cuál es el fin? Una facultad de ciencia política. Y escuela de ciencia política, pero no es lo mismo a la carrera judicial, no es lo mismo. ¿Me podría usted decir cuál es la diferencia? Es que no estoy muy La carrera judicial es una institución que pertenece al organismo judicial específico para que los que quieren ostentar a ser jueces estudiaran la misma. Ahora, bueno, está la facultad de ciencia política como tal, ¿verdad? No es una escuela, es una facultad, pues que ostenta y hace merecedor de los estudiantes a ser licenciados en ciencia política. Ya, bueno, gracias, licenciado. Vaya, Eric. Muy bien, entonces volvemos a lo mismo en cuanto a las clases de constitución, ¿verdad? Las rígidas, entonces, son las que tienen dificultad, ¿verdad?, para reformarse o abrogarse, y se le otorga esta facultad a un órgano extraordinario, para que entonces exista una ley de carácter rígida, o algunas partes de la Constitución Política de la República de Guatemala, más adelante lo analizamos, que sean rígidas, pues únicamente se pueden reformar o se pueden abrogar o derogar a través de esa Asamblea Nacional Constituyente, que hace un momento yo les mencioné, ¿quiénes podrían integrar? Ahí sí que toda la sociedad civil y también los militares y entidades de amplio reconocido trayecto en Guatemala, las que constituirían esa Asamblea Nacional Constituyente, para tener que verificar el tema de modificar, de reformar, de abrogar o derogar una ley o un artículo que se considere de carácter rígido. Entonces, estas requieren de un procedimiento de excepción para su modificación, que tiende a asegurar la mayor estabilidad y firmeza de los preceptos de carácter constitucional. Eso es en cuanto a las clases de constitución. La primera, que es de carácter rígido, o sea, constituciones rígidas. Las constituciones flexibles. El número 2 son las constituciones que pueden ser reformadas, ¿verdad? O también abrogadas, es decir, pues, abrogadas, derogadas, ¿verdad? Modificadas por el órgano ordinario de la legislación. ¿Y cuál es ese órgano ordinario de la legislación? Bueno, el Congreso de la República de Guatemala tendría la facultad de reformar, derogar o abrogar o suprimir. Abrogar quiere decir suprimir alguna ley. Y es cierto, eso hacen los diputados. Pueden reformar o inclusive crear una nueva ley. Y entonces esta ley que crean los diputados, pues ojo con esto, ¿dónde se van a ubicar? Dentro de las leyes ordinarias. Pero si tienen que ver con las clases de constitución, pues existen esas leyes flexibles, constituciones flexibles que sí puede entonces el Congreso de la República modificar, reformar, abrogar o derogar, ¿verdad? Siempre y cuando sean constituciones flexibles. Entonces el criterio de esta clasificación está fundado en las clases de formalidades que deben cumplirse para su reforma. O sea, existe en este caso,
una iniciativa, y se acuerdan todo lo que venimos platicando en cuanto a esa creación de una ley, iniciativa de ley, o bien modificación, derogación, aprobación de una ley, y todo ello lleva su orden de acuerdo a lo que vimos en las clases anteriores y que ya ustedes pues ya fueron objeto de examen. Luego, como número 3, están las constituciones escritas. Es cuando estas constituciones escritas, cuando la estructura y organización del Estado se encuentran totalmente reguladas y contenidas en un documento escrito, se valga la redundancia. Contienen una serie de normas precisas, legisladas, solemnemente promulgadas, a las cuales debe ajustarse la conducta del Estado, en este caso de las personas dentro de un Estado. Y estas constituciones se proponen estatuir en un documento todas las instituciones y principios de convivencia social. Eso es lo que van a entender en cuanto a esas constituciones escritas. Y luego están las constituciones no escritas o consuetudinarias. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de algo consuetudinario? Al valor costumbre, ¿verdad? A las costumbres. Bueno, en este caso, las constituciones no escritas o consuetudinarias son las que carecen de un texto concreto y están integradas principalmente por costumbres, usos, hábitos y prácticas que surgidos y perfeccionados durante un largo proceso histórico importan todo un sistema de preceptos para guiar la vida del Estado, ¿no? En este caso, la vida de un determinado grupo de personas dentro de un Estado. A eso nos referimos con las clases de constitución no escritas o consuetudinarias. Ahora bien, ¿dónde ubicamos nuestra constitución? Bueno, cuando la estructura del Estado carece de documentos que contenga su constitución, carece de documentación unitaria y unificada, porque sus leyes superiores y principios fundamentales se hallan dispersos en leyes ordinarias, reglamentos o en fallos jurisdiccionales, carecen de un texto concreto, dice acá. Bueno, la clasificación de constituciones escritas o no escritas obedece al criterio de su aspecto que sea formal, ¿verdad? También deben tomarse en cuenta constituciones escritas, admite como fuente dice acá, como fuentes escritas, pero yo diría que es fuentes no escritas que admiten como fuente interpretativa la costumbre, ¿verdad? Y las no escritas para admitir algún documento escrito, dice que la complementa, o sea, se complementan ambas, ¿verdad? Por lo tanto, debe de hablarse de constituciones predominantemente escritas o predominantemente no escritas. Bueno, en este caso hay una confusión en cuanto a esto, pero creo que estamos claros en cuáles son las escritas y cuáles son las no escritas. Entonces, las constituciones admiten a su vez una segunda clasificación, una subclasificación, y son las codificadas y las no codificadas. O sea, aparte de las clases de constitución, pues existe esa segundo orden que son codificadas, es decir, las que están contenidas en un documento unitario, orgánico y de manera sistemática. Y las no codificadas, las que están contenidas en diversas leyes que no forman un solo cuerpo y cuyas disposiciones se identifican sobre la materia que versan y no por la naturaleza del documento del cual constan. Muy bien, esto es en cuanto a esos temas, siempre relacionado a las leyes no escritas o consuetudinarias que tengan relación. Están también las constituciones desarrolladas. Es cuando, además de exponer los fundamentos de la organización estatal y política, contienen disposiciones, acá dice, relativas a otras materias, con el objeto de afianzar el sistema y asegurar su funcionamiento de manera concreta y explícita. Bueno, aquí entendemos entonces por las constituciones desarrolladas que abarcan un ámbito tanto político, jurídico y también más amplio aún, porque son muy desarrolladas en cuanto a diversos campos en este caso, de las carreras, ¿verdad? Bueno, están también las constituciones sumarias.
son las que desarrollan los preceptos básicos y fundamentales para que sean desarrollados mediante leyes y reglamentos de carácter ordinario. Cuando son leyes de carácter ordinario, son las creadas por el Congreso de la República. Entonces, ¿dónde ubicamos? Bueno, en este caso, a la Constitución. Dice, la Constitución Política de la República de Guatemala está considerada, ojo con esto, por favor, no ojos, ni oído con esto, ahí sí que tacto y oído, dice que la Constitución Política de la República de Guatemala está considerada dentro de las constituciones mixtas, ya que algunas reformas se pueden llevar a cabo por el organismo legislativo cuando son ordinarias, ¿verdad? Y otras de mayor importancia por el organismo extraordinario, cuando me refiero yo a la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Por qué? Pues porque son de carácter rígidas y flexibles, también podrían ser escritas y desarrolladas. En pocas palabras, pues la Constitución de Guatemala es mixta, tiene un poco de algunas de ellas, por eso les dije al inicio que cuando se integró esa Asamblea Nacional Constituyente, pues trajeron, ¿verdad?, ideas de otras constituciones y las adecuaron al nuestro. Por eso se considera entonces que nuestra constitución es de carácter mixta, porque también tiene esas derivado de las constituciones rígidas, tienen que ser con un orden o una organización extraordinaria para poder reformarlas o derogarlas. Y si son ordinarias, pues es suficiente con que las examine el Congreso a través de sus diputados. Luego establece que hay también constituciones otorgadas, dice, también llamadas cartas. A estas, pues, ¿a qué se refieren? Bueno, son aquellas que resultan de una concesión graciosa, dice acá, del monarca a favor de súbditos. Esto tiene que ver entonces con la monarquía, ahora ustedes, donde hay reyes, princesas, etcétera, ¿verdad? Y su conglomerado, a esto se refieren esas llamadas cartas en cuanto a esa monarquía a favor de sus súbditos, en virtud de la cual aquel se desprende voluntariamente de todo o parte de sus poderes absolutos, anarquía obviamente, para consignarlos en una ley a la que consiste también debe de someterse. Entonces son documentos mediante los cuales el rey o príncipe que tenga el poder absoluto, pues desde luego que lo tienen, concede graciosamente, dice acá, al pueblo ciertas franquicias o libertades, un permiso especial a través de esas cartas, ¿verdad? Bueno, eso tiene que ver con algunos países que todavía practican ese sistema de gobierno monárquico, ¿verdad? Luego están las pactadas, ya vamos a finalizar, compañeros. Las pactadas son las que nacen de un contrato celebrado entre el rey y el pueblo, como portadores de dos voluntades tenidas como equivalentes. En ellas se produce un pacto entre el rey o príncipe y el pueblo, resultado de una transacción o capitulación. Bueno, esto tiene que ver entonces con la monarquía. Y por último, ¿verdad?, está las democráticas. Democráticas son las que dicta el pueblo en ejercicio de su facultad soberana por medio de sus representantes integrados en el poder constituyente. Se caracterizan por ser documentos jurídicos solemnes que limitan las atribuciones del poder público y que reconocen y garantizan una inviolable esfera de libertad en favor de cada individuo. Entonces están estas constituciones de carácter democráticas, ¿verdad? Esto es en cuanto a este conglomerado, este listado de clases de constitución. Muy bien. Y por la hora, pues, nos tocaría hablar de los componentes de la Constitución, cómo se componen las constituciones. Básicamente son dos, ¿verdad? Pero creo que el tiempo no lo permite, por lo que continuaríamos el día de mañana en cuanto a estos componentes de la Constitución. Si tiene alguien una duda, a sus órdenes de lo practicado el día de hoy. Caso contrario, doy por finalizada la clase porque entiendo perfectamente que ustedes están por conectarse a su segunda clase. Muy buena noche a los que
a los que tengan a bien desconectarse. Y si alguien tiene una duda, tengo un par de minutos con mucho gusto. Gracias, licenciado. Buenas noches, licenciado. Disculpe, A sus órdenes. la nota Gusto de, saludarle, Eduardo Martínez. disculpe, la nota de los parciales, ¿cuándo nos la van a dar? Ay, Dios mío. Sí, ya medio estoy viendo los parciales. Algunos no enviaron, qué lamentable para los que no le lograron enviar a tiempo su examen. Y hay algunos por ahí, ¿verdad? Pero bueno, buenas noches, Toby. Espero que se pueda arreglar eso. Espero que no tenga inconvenientes. No he estado, mire, el día de ayer y hoy he estado en unos debates, pero lamento decirle que no he podido verlos, pero yo creo que mañana iniciamos con calificar cada uno de sus exámenes. Muchas gracias, Buenas noches, Janet. Bueno, feliz noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche.